índigo es utilizado en el contexto de la teoría pseudocientífica llamada corriente de la nueva era, para referirse a niños que representarían un estado superior de la evolución humana. Quienes defienden esta hipótesis señalan dicha evolución como un avance espiritual, ético y mental, sin atender a la definición que diera el científico Charles Darwin, variación y selección por supervivencia diferencial. José Carlos Aranda Aguilar hoy nos desmitifica esta corriente iniciada a principios de los años 80. José Carlos Aranda, buenas noches, bienvenido, compañero. Buenas noches, Juan Carlos, bien hallado, bien hallado. Bien hallado, ¿cómo estamos esta noche fría donde las haya? Pues mira, estamos inquietos por todo lo que está ocurriendo. Por todo lo que está ocurriendo, que quizá tenga que ver con lo que vamos a hablar esta noche, ¿no? No lo sé, yo sé, lo único que sé es que demasiada información nos transmiten a través de los medios de comunicación y la mayoría de ella, por no decir toda, de un modo negativo, pésimo y horrendo, porque es que no vemos una buena noticia nunca, ¿verdad? Sí, da la impresión de que vivimos en un mundo caótico, negativo, violento, estresante, ¿no? Y el efecto mariposa famosa, ¿no? Famoso. Hay un atentado, 17 muertos y sí, los vivimos como si estuvieran como en si la fuera calle de la esquina. Claro, no, y bueno, y luego parece que te haces como más insensible, ¿no? Yo siempre lo digo, nosotros nunca o casi nunca solemos ver la televisión en casa y mucho menos a la hora de la comida, de la cena, que es cuando hay reunión familiar. Porque claro, son las horas más dadas donde ponen los telediarios, los diarios de las noticias, los noticieros que dicen en otros países, y es que todo es negativo, y yo creo que sobre todo en los niños les crea una insensibilidad ante todo ese dolor y toda esa masacre, porque claro, están acostumbrados a verlo en la tele y lo ven como lejano. Yo creo que les hace... Sí, como si fuera virtual, ¿no? Es algo, todo lo que aparece en la pantalla se convierte en un espectáculo y al final acabas insensibilizando como si no fuera una realidad patente. Y esto es saturación, como tú has dicho, ¿no? Vamos a hablar de los niños índigos, ¿no? La ciencia frente al mito, porque vamos a partir de que los niños índigos son un mito, José Carlos. Efectivamente, vamos a partir de que son un mito y son un negocio. Lamentablemente tengo que ser así de claro, porque cuando empecé a investigar este tema, yo me asusté del éxito rotundo que había tenido en algunos sectores de la población e incluso en gobiernos. Fíjate que hubo un proyecto educativo en Argentina para crear escuelas para niños índigos. Entonces, claro, la cuestión es muy preocupante. Cuando una falsedad, que yo creo que está atestada, que está demostrada, llega a tener este alcance, este calado social, ¿no? Creo que es bueno que hablemos de esto y que clarifiquemos, ¿no? Hubo un boom por aquella época, yo recuerdo que todo el mundo quería tener un niño índigo. Bueno, sí, esto es un boom como el que podemos estar viviendo ahora con el TDAH, ¿no? Que es tenemos un problema en casa, tenemos un niño con una conducta extraña que no se somete fácilmente a las normas y inmediatamente, bueno, pues el fracaso escolar que está ahí, ¿no? Y tratamos de que se le coloque una etiqueta, ¿no? Es decir, bueno, el niño es TDAH o el niño es índigo y entonces ya una vez que está diagnosticado, pues no, como padres nos quedamos tranquilos, ¿no? Mi hijo no, la culpa no es mía, la culpa es que mi hijo ha nacido así, ¿no? Con lo cual dice, bueno, en el caso relaciono estos dos fenómenos porque estamos hablando de conductas anómalas que son reticentes al seguimiento de las normas escolares, familiares, que se caracterizan por la rebeldía, por una atención dispersa. Dice, bueno, todo esto, si lo unimos a que, bueno, pues hay familias que son más, digamos, racionales, ¿no? Y que van buscando los diagnósticos dentro de la medicina tradicional. Y ahí, pues, hubo también un fenómeno que fue el de los TDAH, los niños con déficit de atención, que yo hiperactividad y déficit de atención, que tiene además un tratamiento farmacológico muy concreto para tratar de paliar los efectos de este déficit de atención, que parece que tiene además un cierto fundamento fisiológico. Digo, un cierto fundamento fisiológico porque también está muy en entredicho, ¿no? Y quienes, bueno, pues son más creyentes, si quieres, en todo esto de
de los poderes paranormales y entonces son reticentes a que sus hijos sean medicados, son desconfiados hacia lo que es la medicina tradicional y la medicación, fenómenos que además estamos observando, ¿no? Como la reticencia de algunas familias a vacunar a sus hijos, ¿no? Por esta reticencia a la medicina tradicional y que entran dentro de lo que es la corriente de los niños índigo y que es muy peligroso. Si te parece, empezamos por definir lo que son los niños índigo, ¿no? Pues es un buen inicio. Luego, si quieres, si nos da tiempo, en este tiempo limitado que tenemos, valga la redundancia, podemos hablar también de los niños cristal, que también está, no es que esté muy de boga ahora, pero también ha habido una época después y posterior a esto de los niños índigo que sí, estuvo ahí en la palestra. Que sí, que es una evolución de la teoría, ¿no? Para empezar, digamos que el inicio bueno, ¿quiénes son los niños índigo? Pues son niños que se supone que nacen evolucionados, casi es la tesis de X-Men, ¿no? Son mutantes, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Pero además que nacen con unos poderes especiales y con una misión especial, que es transformar la humanidad. Hacia un mundo más empático, más justo, más noble, una transformación hacia la paz y la armonía. En definitiva, este sería un poco la idea. Y todo esto hay que ponerlo dentro de un contexto, ¿no? Y el contexto, estamos hablando de mediados del siglo XX, estamos hablando del desastre de la Segunda Guerra Mundial, de una tremenda crisis en la conciencia de la humanidad y una conciencia del fracaso del humanismo cristiano y una búsqueda de una nueva filosofía de vida que venga a sustituir el vacío provocado por ese desastre del Holocausto y de las guerras y los millones de muertos, ¿no? Ahí yo creo que Occidente vuelve la vista hacia Oriente, ¿no? Y es donde viene el enorme boom del orientalismo a partir de 1960-70, que yo lo viví en primera persona. Y ahí hay un autor que yo creo que es clave y además yo lo leí a tiempo real, quiero decir, lo leí a tiempo real y yo creo que eso es interesantísimo. Y este autor es Losang Rampan, que escribe un primer libro que fue un éxito absoluto, un bestseller, que se titula El tercer ojo. Yo no sé si tú lo has leído, Sí. pero es un libro muy interesante. Bueno, El tercer ojo plantea pues la biografía desde la reencarnación de la historia de un monje budista, de un monje tibetano, ¿no? Y nos cuenta cómo él es entrenado, cómo primero es elegido, porque tenía unos poderes especiales, que era visualizar el aura de las personas. El aura es esa energía que irradia el cuerpo, ¿no? y que algunos elegidos, entre comillas, ahí estarían por ejemplo los niños índigo, tienen la capacidad de ver, ¿no? Bueno, él nos cuenta toda la historia esta y nos cuenta cómo potenciaban esta facultad y la entrenaban esta facultad para poder diagnosticar a los enfermos a partir de la visión, de la visualización del aura de la persona. Y ahí hay una teoría muy interesante, ¿no? que nos identifica, por ejemplo, los estados de ira con el color rojo del aura o los estados de pureza y calma con el color amarillo. Yo leí esto cuando tenía 17 y 18 años. El libro se publicó en 1956, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención porque dije, bueno, el tema del aura, pensé, la iconografía de todos los santos, ¿no? Aparece con un aura amarilla, ¿no? Me llamó mucho la atención la coincidencia, ¿no? de esta lectura. Y él incluso en este libro habla de cómo las enfermedades de pulmón se podían visualizar por unas variaciones en la energía del aura, de un color determinado, en una zona determinada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues aparece aquí un libro en 1982, dentro de esta corriente, insisto, ¿no? en que estamos predispuestos a creer que hay algo que no somos capaces de percibir y que entra dentro de la ciencia. Nosotros sabemos, por ejemplo, que nuestros sentidos están limitados, esto lo sabemos, ¿no? Y que hay elementos que existen, energías, que no somos capaces de percibir por el diseño de nuestro propio organismo. Por ejemplo, los rayos ultravioleta nosotros no los percibimos, pero esto no quiere decir que no existan. De hecho, las aves, por ejemplo, son capaces de percibir los rayos ultravioleta, ¿no? Nosotros no somos capaces de percibir y sentir las ondas electromagnéticas, pero esto no quiere decir que no existan. Por ejemplo, se ha demostrado que los palomos, las aves, ¿no? Las palomas son capaces, y parece ser que es uno de los elementos de orientación que utilizan en el vuelo, ¿no?
partiendo de esta base y esta fundamentación científica, somos propensos a creer que esto puede existir, ¿no? Bueno, pues aparece ahí un libro, se titula Comprendiendo la vida a través del color, que lo escribe Nancy Ann Tate, que no sé si la conoces. Este libro fue escrito en 1982. Y esta persona no es, digamos, una mentirosa. Es una persona a la que se le denomina sinestésica. Y la sinestésica es una persona... Ahí es donde te iba a ir yo cuando has hablado de esta gente que tiene sus supuestas capacidades para ver y distinguir los colores del aura. Ahí te iba a ir yo, claro. Si no sería esta, no sé si llamarlo enfermedad, de la sinestesia. No es una enfermedad porque no afecta, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del daltonismo, no es que sea una enfermedad, es una peculiaridad en la configuración de los sentidos de la persona. Que bueno, pues que afecta a la percepción del cromatismo, ¿no? Y la persona puede vivir perfectamente sin anomalías ninguna una vez, pero es curioso porque estas personas y el tema viene muy bien traído, ¿no? Crecen creyendo que lo que ellos ven es lo que todo el mundo ve, ¿no? Entonces, sí. No le prestan mayor atención, alguien le descubre. Es la sinestesia, porque no solamente se traduce en ver colores, ¿no? Hay gente que ve un color y oye una palabra, ¿no? También puede ser un efecto contrario. Efectivamente, bueno, para que nos entendamos es un cruce de cables, es así de sencillo, ¿no? De hecho, un cruce de cables quiere decir, pensemos en un tablero de ajedrez, en el que cada casilla del tablero de ajedrez es una parte de nuestro cerebro. Bueno, pues nosotros, la información que percibimos a través de los sentidos van a una casilla concreta, ¿no? Es decir, las percepciones visuales van a una casilla blanca, las percepciones auditivas a una casilla negra, las percepciones táctiles van a otra casilla, y después es el cerebro, el hipotálamo, ¿no? Es el gran organizador de las sensaciones, ¿no? El que interpreta las sensaciones dándoles coherencia. Bien, ¿qué ocurre? Pues tú imagínate que hay ahí una comunicación, dos cables pelados, ¿no? Que producen un cortocircuito. Bueno, pues en este caso, ¿qué ocurre? Pues que las sensaciones, por ejemplo, táctiles y auditivas, o por ejemplo las sensaciones visuales y táctiles, se mezclan. Y al mezclarse, tú puedes estar mirando a una persona y asociar de forma inconsciente una forma a un color. De tal manera que tú imagínate que asocias la curva al color azul, y cada vez que ves una curva la ves en color azul, ¿no? ¿Por qué se produce esto? Bueno, insisto, por esto es un cruce de cables que además está demostrado científicamente que ocurre. No todos los sinestésicos son iguales, el cruce de cables puede producirse entre distintos sentidos y la clave está en esta mezcla de sentidos, ¿no? Bueno, pues en este caso, Nancy Ann Tate, cuando escribe este libro Comprendiendo la vida a través del color, lo que está es percibiendo colores asociados a personas, ¿no? Y hay un color que a ella se le repite, ¿no? Que es el color índigo, que es un color azul oscuro, ¿no? Rodeando a determinadas personas en las que observa unas capacidades o unas cualidades que son especiales, que los diferencian de los demás. Y ahí es donde ella entra dentro de lo que es los niños índigo, considera que esto es un color del aura y considera que estos niños pues tienen unos dones especiales, una especial sensibilidad, una especial empatía, una especial vocación por la transformación social, etcétera, etcétera. Hasta aquí todo, bueno, pues bien, normal. Ella además es una psíquica, se entiende que con esta capacidad casi que desarrolla su vocación de forma directa, ¿no? Porque ella trata de comprender la realidad a partir de lo que ella percibe, de lo que ella siente, de lo que ella ve, y trata de comprenderlo, ¿no? El problema viene, bueno, ella llegaba a decir que el 34% de los menores de 16 años son índigo, el 34%, es decir, que hay una generación que está naciendo y que tiene como misión un poco por sus cualidades transformar. Hasta ahí todo normal. Bueno, pues es un libro que tiene más o menos éxito. ¿Dónde empieza lo que es el mito? ¿Dónde empieza lo que es digamos, la trampa? La trampa empieza con una publicación que se realiza en 1998 y que publican pues un matrimonio que es Lee Carroll y su esposa Jan Tober, ¿no? Este libro es Los niños índigo han llegado. Ellos abundan, ¿no?, en la idea de que existen niños índigo con una vocación especial, pero introducen una variación.
esa variación es que Lee Carroll está en comunicación telepática con una entidad extraterrestre que le está enviando mensajes advirtiéndole de que están siendo enviados estos niños a la Tierra para producir una transformación de la humanidad que nos lleve a un nuevo estadio, ¿no? Y ahí es donde ya entramos en el mito, ¿no? Es la existencia de una entidad extraterrestre elaborando comunicaciones telepáticas. Y digo, entramos en el mito porque esto tiene muchísimo éxito. Tú sabes que hay muchísimo creyente en la ufología. Y bueno, ¿qué hacemos con estos niños, no? Primero, ¿cómo se identifican estos niños? Y segundo, ¿qué hacemos con estos niños? Y ahí es donde aparece el negocio, ¿no? El negocio aparece en que, bueno, vamos ahora a convocar escuelas de padres de niños índigo para enseñar a los padres a educar a estos niños y bueno, pues cuesta un buen dinero, ¿no? Asistir a estas escuelas de padres, ¿no? Y además se crean escuelas para niños índigo y entonces, bueno, pues esto es otro negocio aparte, ¿no? Porque lógicamente son escuelas privadas. ¿Cómo se puede, José Carlos, cómo se puede enseñar a padres de niños índigo a ser padres de niños índigos si no se tiene experiencia? Bueno, pues sencillamente, ¿cómo se puede enseñar? Te devuelvo la pregunta. ¿Cómo se puede enseñar a un padre con un niño con un síndrome de hiperactividad a educar a un niño con síndrome de hiperactividad? Bueno, Es complicado. Vamos. Pero hay, vamos a decir, una base de datos en la historia de síndrome de hiperactividad y una experiencia. Pero como tú puedes enseñar a un padre de un niño índigo a ser padre de un niño índigo, si es la primera vez que aparece esto en la historia de la humanidad. Bueno, vamos, como tenemos poco tiempo, si quieres, yo creo que es un tema que nos puede dar mucho más de sí, pero vamos a ir un poco de tiempo y si quieres volvemos sobre este tema en otro programa porque yo creo que da mucho juego este programa, ¿no? Pero yo voy a decir simplemente un par de cosas, ¿no? La gran pregunta, primero, esto se basa en la lectura del aura. ¿El aura existe? Esta es la primera pregunta. Hubo una época, estoy hablando ahora de los años 90, en que aparecieron unas fotografías espectaculares, yo no sé si tú recordarás, tomadas con una cámara que se llamaba la cámara Kirlian, en donde se podía observar, ¿no? esta irradiación de energía a partir de cuerpos vivos, ¿no? Fotografías de hojas, donde aparecen los rayos saliendo y tal, o incluso de dedos o manos, ¿no? Se ha demostrado que esto es falso. No es que las fotografías sean falsas, lo que es falso es el fundamento del experimento. Porque para poder extraer o sacar estas fotografías se tenía que aplicar una corriente eléctrica al objeto que se iba a fotografiar, ¿no? Y lo que se ha demostrado es que lo que se capta a través de la fotografía es la energía de la corriente eléctrica que tú inyectas en el objeto que vas a fotografiar, pero no la energía interna del propio objeto. De tal manera que en ausencia de esta corriente aplicada no se observa ninguna energía. Sí, Ojo, que no quiere decir que no exista. Sí, que no tiene nada que ver. Luego, no quiere decir que no exista. Después de la cámara Kirlian, que creo que te voy a explicar, lo que se hace en la cámara Kirlian es dar un alto voltaje, unos 10.000, 15.000 voltios de voltaje a un bajo amperaje. Lo que hace es no te produce daño alguno físico, porque si estuviera en un amperaje como tenemos la luz eléctrica de casa, pues se cargaría al más pintado. Entonces, como bajan, te dejan electrocutado. Claro. Entonces, como bajan, te lo digo porque yo tengo una cámara Kirlian. Como bajan el amperaje, lo que te hace es producir una especie de cosquilleo y una fotografía donde se ven ahí unas luminosidades. A partir de aquí, luego Konstantin Korokov, no sé si te suena, sacó la cámara GDV, que es más informatizada. No sé si tienes información sobre esto y un poco más fiable. Sobre esto no. Pues es un poco más fiable que la Kirlian. Ajá. Solamente este pequeño inciso, perdóname. No, pero que lo que se ha demostrado es que lo que tú estás fotografiando es precisamente la corriente que introduces en el cuerpo que estás fotografiando. Sí. No, pero no que sea la propia energía interna que sería la que justificaría la existencia del aura. Y digo esto de que no quiere decir que no exista, porque ya se ha demostrado científicamente que existe un campo electromagnético en torno a los cuerpos vivos y por personas de mucho renombre, ¿no? Como por ejemplo José Luis Bardasano, ¿no? Que es el director de un departamento de la Universidad de Alcalá de Henares y que ya ha hecho ponencias, ¿no? Sobre los campos electromagnéticos de los cuerpos vivos. O por ejemplo los experimentos de Howard Martin, ¿no? Del Instituto de Earhart.
Quiero decir, no quiere decir que no exista. Esto está en un proceso de investigación. Otra cosa es que haya personas que sean capaces de detectarlo. Sobre esto volvemos, si quieres, en otro programa, porque yo creo que es importante. Hoy a mí me interesa finalizar con una reflexión, ¿no? ¿Cómo reconocer a los niños índigo? Bueno, en principio, si tenemos que fiarnos de alguien que nos dice que ve el aura, yo diría, oye, desconfía, ¿no? Desconfía porque es muy probable que te estén engañando, ¿no? Si no se puede reconocer el aura, ¿qué otros elementos de diagnóstico tenemos para poder afirmar que un niño es índigo? Bueno, pues nos dicen que son personas que tienen un extraño sentimiento de realeza, que se creen especiales. Bueno, yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido ajenos a nuestra familia y un poco preguntarnos quiénes somos, qué hacemos aquí, ¿no? Dicen que tienen una fuerte autoestima, bien, dificultad para aceptar normas sin que se le den explicaciones. Fíjate en esto, dificultad para aceptar normas sin que se le den explicaciones. Son personas que se frustran fácilmente ante ejercicios repetitivos y que requieren creatividad. Bueno, son personas muy imaginativas que encuentran soluciones frente a problemas cotidianos. Suelen ser antisociales, salvo que se relacionen con iguales. No responden a la imposición, a la orden, y ni tienen sentimiento de culpa. Claro, si yo te doy estas características, Juan Carlos, yo te diría, bueno, ¿cuántos más niños cumplen estas características? Una barbaridad, seguro. Por mera educación, quiero decir. Sí. Es decir, nosotros aquí estamos hablando de que quizás el perfil de tipología familiar más frecuente en nuestra sociedad sean las familias permisivas, por distintas circunstancias, no vamos a entrar ahora en ella, ¿no? Pero un niño consentido da este perfil, sin necesidad de que sea algo extraordinario, ni muchísimo menos. El por qué nos lo tragamos con tanta facilidad o lo asumimos con tanta facilidad, si quieres, esto también lo analizamos en otro programa. ¿Qué tipologías de niños índigo nos dan? Dice, bueno, pues nos dan 4 tipos de tipología. Tampoco vamos a entrar por tiempo, si quieres lo desarrollamos en otro programa, ¿no? Me dicen que hay niños índigo humanistas, artistas, conceptuales e interdimensionales. Cada uno con distintas características, ¿no? El humanista es más social, más abierto, más comunicativo, siente que viene con una necesidad de transformación social. El artista es mucho más creativo, vive más aislado, aunque no necesariamente sea, digamos, autista, ¿no? Se relaciona con los demás, pero no es apto, ¿no? Para las normas escolares, por ejemplo, es reticente y en cambio brilla en todo lo que son actividades extraescolares, extracurriculares. El conceptual, pues se podría identificar con la típicamente científica analítica, ¿no? A la que se le da mejor analizar y estudiar sistemas que relacionarse con las personas. Y el interdimensional ya es la mezcla un poco de todos, ¿no? Que además viene dotado con unos poderes especiales, ¿no? Como la telequinesia y todo esto. Claro, a ti te cuentan esto y dices, mire usted, esto está muy bien, es una arquitectura muy bien diseñada, pero hay que no haber leído nada, ¿no? Para tragarse esta tipología en cuatro categorías. Porque yo cuando leí esto inmediatamente me fui a repasar lo que yo había estudiado, ¿no? Y me encuentro a un filósofo en el siglo IV antes de Cristo, que es Hipócrates, el famoso Hipócrates griego, ¿no? Que nos daba 4 tipologías en los caracteres de las personas, ¿no? Y las 4 categorías eran sanguíneo, melancólico, colérico y flemático. Y esto se escribió en el siglo IV antes de Jesucristo, ¿no? Y además es una tipología más que estudiada en psicología, que no tiene nada que ver con el advenimiento de una generación de niños que están además mutados genéticamente a través de una mente superior que es Quirón, ¿no? Que es un extraterrestre, ¿no? Esto ya me parece un montaje contra el que hay que luchar, ¿no? Yo sabes que tengo muchísimo respeto. De hecho, cuando hemos hablado del aura y hemos hablado de la cámara Kirlian, después inmediatamente hemos dicho, ojo, ¿no? Que la ciencia ya nos está demostrando que efectivamente existen campos electromagnéticos. Es que tiene una lógica bestial, José Carlos, que tengamos un campo áureo que nos rodee, porque básicamente por dentro somos movimiento, somos energía.
Claro, somos energía. Esto es lo que nos dice Howard Martin y lo que nos dice José Luis Bardasano, y que de hecho lo están estudiando. Y la lógica es muy, muy, muy sencillo, ¿no? Cada uno de los átomos se mueven a través del movimiento elíptico de Claro. los electrones. El movimiento elíptico de los electrones genera un campo electromagnético por el mismo movimiento, ¿no? Y lo que pasa es que es de tan baja intensidad, fíjate que José Luis Bardasano, para poder estudiar el campo electromagnético y la interacción del campo electromagnético del cuerpo con los campos electromagnéticos, tiene que hacer experimentos anulando la gravedad para poder detectar estos campos electromagnéticos. Fíjate que tremendamente complicado y difíciles, ¿no? Uh-huh. Evidentemente el campo de investigación es interesantísimo y a partir de aquí lo que nos podamos encontrar, pues no sé, ¿no? Yo creo que tenemos esa humildad, ¿no? Humildad del que observa, ¿no? Cómo la ciencia va avanzando y muchas veces cómo la ciencia se da la mano con el misterio, ¿no? Que en definitiva es de lo que estamos hablando aquí, Sí, ¿no? en definitiva y en conclusión, José Carlos, niños índigos no. Las 4 capacidades o formas de ser que tú has descrito, yo creo que se le puede atribuir a cualquiera de los niños. Tú como educador, yo también como educador. Pues, ¿qué niño no tiene una mente creativa? ¿Qué niño no tiene una mente no autista, como has dicho antes, pero sí que es más retraído y más ¿Qué niño no reservado, es ¿no? qué niño no es reacio a las imposiciones? ¿Qué niño Claro. no se resiste al cumplimiento de las normas, ya sean escolares o familiares? ¿Qué niño? Y ahí hablamos, si te parece, de algo muy, muy interesante, ¿no? Que es precisamente el efecto Forer, ¿no? El por qué nos creemos estas cosas, ¿no? Y otro día hablaremos de esto, si te parece, porque me parece que agotamos el tiempo. A mí me apasiona hablar contigo, pero y espero que nuestros oyentes también disfruten de las Sí, conversaciones. y además debemos dejar paso a los colaboradores que vienen después, porque traen temas tan interesantes como el que estamos hablando tú y yo. José Carlos, Fenómeno. muchísimas gracias, como siempre, un fuerte abrazo. Dentro de una semana, en 7 días, nos volvemos a escuchar. Nos volvemos a escuchar, Juan Carlos. Un fuerte abrazo a ti y a todos los seguidores. Un abrazo. Movimientos demoníacos, voces satánicas, sangre y heridas inexplicables en el cuerpo, entre otras características que para muchos no encuentran argumento en un razonamiento científico, son supuestamente evidencias claras de una posesión diabólica. Con Cristina López Ortego hoy hablamos de la posesión diabólica frente a la ciencia. Cristina López, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo Bien, estamos? ¿cómo estamos? Encantada de estar una semana más aquí, otro domingo, con todos vosotros. Un placer para nosotros que vuelvas y nos cuentes un montón de historias desde el punto de vista casi siempre científico. Vamos a hablar de la posesión y la ciencia, Cristina. Efectivamente, vamos a hablar de la posesión y la ciencia, que es un tema bastante controvertido. Y bueno, antes que todo, decir que no tiene nada que ver con lo que voy a contar esta noche, con las creencias de cada quien, que son sumamente respetables, ni vamos a hablar tampoco de antropología, como en otras ocasiones, ni vamos a hablar de historia, vamos a hablar de las evidencias científicas que puede o no puede haber en relación con la posesión. Y la verdad es que el diablo, pues es que realmente no deja de estar de moda, nunca, y mucho menos en nuestro pensamiento occidental. Siempre hay alguna película que nos le vuelve a traer a Satanás a un primer plano como figura escénica. Pero claro, ¿qué sucede cuando nosotros como médicos, como científicos, neurobiólogos, nos encontramos pues con casos que realmente pueden llegar a escaparse de lo que es nuestra comprensión y donde establecer un diagnóstico es muy, muy complicado, que a veces ni se encuentra, la cosa no es tan fácil. Y es que la reacción de los científicos sorprende mucho, vamos a irlo viendo a lo largo de la noche, y de manera continua van apareciendo nuevos datos y nuevas investigaciones. No solamente en prensa habitual, en prensa que podemos leer todo, o en papers científicos. En prensa española, por ejemplo, hay prensa reciente, por ejemplo, en El Mundo y en El País, reflejan noticias que personalmente pues me pueden interesar,
porque primero confirma que la gente sigue teniendo una serie de creencias personales y segundo, que no siempre existe respuesta a la totalidad de los casos. Y bueno, siempre queda ahí un poco el tema de la negación por la ciencia de lo que son los fenómenos de posesión, que es lo que vamos a hablar. Porque realmente, en los últimos 20 años, sobre todo en neurociencias, estamos tendiendo hacia una tecnificación social total y absoluta. Y a veces todo lo que es progreso científico puede hacer que choque y puede hacernos renunciar a nuestras creencias. Pues como te digo, los últimos 20 años, neurólogos y psiquiatras investigan de manera continua y están publicando en revistas especializadas todo lo que son sus experiencias. Si nos vamos un poco a hacer una definición, por lo menos una definición así más coloquial de lo que puede ser la posesión diabólica, realmente lo más clásico que tenemos, lo más singular y a nuestros ojos occidentales lo más claro es lo que se representa en la película del Exorcista. Basado en William Peter Blatty, todos lo sabemos. Yo la he visto 1000 veces y desde luego a mí es de las pocas películas que no racionalizo y me produce un miedo con letras mayúsculas, y de alguna manera es la que nos va a marcar en Occidente lo que es la fenomenología y todo lo que es la iconografía de lo que es la posesión, en realidad como posesión, como miedo a la invasión del alma, que una entidad maligna nos pueda robar nuestra esencia más íntima. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de una persona que está poseída? En medicina está descrito pues cambios de conducta, agresividad, periodos de letargia, aparición de erupciones en la piel, falta de apetito con presencia de vómitos. No a nivel científico, pero sí, en medios de comunicación y en programas que se dedican a misterio o a terror te describen la presencia de xenoglosia o hablar en lenguas muertas, arcaicas, desconocidas para el individuo. Y también está descrita una fuerza llamativa, excesiva, y la presencia de movimientos bruscos que en ocasiones pueden llegar a ser lesivos y que pueden hacer que se presenten fracturas o incluso mutilaciones. El tema de la xenoglosia quería hacer un pequeño apartado porque lo que se plantea desde la psiquiatría no es que realmente el individuo hable una lengua muerta y desconocida, porque, vamos a ver, nadie puede saber cómo se hablaba el arameo cuando se hablaba el arameo en la época bíblica, sino que lo que sucede es que cuando existe un brote, la articulación de la palabra, tono, fonemas, pueden estar tan alterados que la persona que lo está escuchando sí puede creer que hay un lenguaje articulado. Y es lo que te digo, hoy día es muy difícil saber cómo sonaría un latín clásico del mundo grecolatino, un arameo, o sea, lo que son las lenguas clásicas. Ojo que aquí me van a criticar hasta las muelas, porque me van a sacar testimonios de posesos hablando un perfecto latín, etcétera, etcétera. Las cosas, como siempre, hay que cogerlas con pinzas. No estoy dando una doctrina de verdad sobre la ciencia, porque a la ciencia le queda mucho, pero es verdad que hay determinados hallazgos que con el tiempo o no se sabe a qué se deben o pueden llegar a tener y tienen una explicación, incluso en ocasiones hasta la estafa, perdón. Y lo que realmente sí que se ha visto en estos últimos años es que existen unas entidades descritas en neurología, además con la implicación directa de científicos españoles, que sí nos pueden confundir lo que sería con una posesión. No estoy hablando además de lo que es más fácil recurrir, que sería la esquizofrenia o una psicosis maníaca severa. No. Estoy hablando de enfermedades neurológicas, como por ejemplo las llamadas encefalitis autoinmunes, que sí que es capaz de explicarnos gran parte de la sintomatología. Por ejemplo, mira, si nos vamos al año 2005, hay un grupo de investigadores neuropsiquiátricos de Estados Unidos que empiezan a describir una alteración en las defensas del organismo, de tal manera que se empiezan a producir anticuerpos o proteínas de defensa que atacan a otras proteínas que se encuentran colocadas en la superficie de las neuronas o las células cerebrales y en los puntos de conexión de estas, en lo que son las sinapsis, empezando a desencadenar una serie de síntomas.
Somos electricidad, ya la hemos hablado en otros programas. El cerebro es, como te digo, electricidad y energía. Y todas estas interconexiones súper complejas que nos permiten, desde el movimiento a la elaboración del pensamiento abstracto, que en definitiva es lo que nos define como especie evolucionada, bueno, pues desde estas funciones, incluso hasta las más básicas, como dormir, respirar, etcétera, funciones vitales que nos mantienen con vida, pues pueden llegar a afectarse. Como te digo, esta encefalitis aguda autoinmune se asocia a un tipo de anticuerpos y van dirigidas a esta superficie celular contra un receptor, bueno, no viene al caso, pero lo digo, el N-metil de aspartato, el NMDA. Esto se describe entre los años 2009 y 2010. Están implicados investigadores españoles, el doctor Josep Dalmau, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de August Pi i Sunyer de Barcelona, y es un cuadro muy raro. Tiene lugar, fíjate, es que todo encaja, en mujeres jóvenes, de sexo femenino de manera predominante, incluso también se ha descrito en niñas. Inicialmente se creyó que podía deberse a un tumor subyacente o que pudiera haber relación con enfermedades infecciosas de tipo virus, como el virus herpes. Pero bueno, en esta enfermedad, ¿qué sucede? Pues tenemos una alteración marcada del comportamiento y se nos va deteriorando de manera progresiva el nivel de conciencia. Incluso puede hacer que el paciente caiga en coma. Las pruebas a las que sometemos a los pacientes, como por ejemplo una resonancia, empiezan a estar alteradas, con lesiones que se ven con un aumento de intensidad en determinadas zonas, pues por ejemplo en los lóbulos temporales. Y cuando se hacen más estudios, sí que aumenta, por ejemplo, la celularidad en el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que rellena por dentro el cerebro, y aparecen estas células de defensa o anticuerpos contra esta porción determinada que llamábamos NMDA. Y empezó a tratarse. Se trató con inmunoglobulinas contra estas proteínas alteradas y con corticoides. Los corticoides se usan mucho cuando queremos disminuir la inmunidad en un paciente, así de manera básica, ¿vale? Y le hacían mejorar. Y con el tiempo, muchos recuperaban su vida normal. Esto está publicado en una de las mejores revistas internacionales de neurología e incluso participa también el servicio de neurología del Clínico de Valladolid. ¿Cómo pueden iniciarse estos cuadros? Pues muchos con dolor de cabeza. Si el paciente es un niño, pues son los artículos a los que El Mundo y El País hacen referencia, pues el crío se puede quedar en casa, empieza a hacer un deterioro neurológico, empiezan movimientos extraños tipo espasmos, temblores, arqueamiento de la columna, crisis convulsiva y pueden empezar a desarrollar rigidez, a retorcer el cuello, a arquear la espalda. Esto va sonando, ¿no?, de cara a la película, lo que hablábamos. Y también presentar una agresividad tremenda y alucinaciones. Y bueno, también se orinan encima, perdiendo el control de los esfínteres, se altera el nivel de conciencia y bueno, pues puede aparecer el coma. Tratamiento, lo que te comentaba antes, las inmunoglobulinas, fármacos concretos, corticoides, incluso recambio de plasma, etcétera. Con tratamiento la evolución es buena. Es verdad que el paciente no se acuerda de lo ocurrido, pero bueno, a veces que la evolución no es tan buena. ¿Qué sucede? Que todavía vivimos en un mundo muy globalizado. Aceptar que hay cosas que pueden chocar directamente con nuestras creencias o con nuestras manifestaciones culturales más íntimas choca profundamente y nos cuesta. Y entonces, en esto estamos hablando de lo que son los fenómenos de la posesión. Esto es más complicado de lo que parece, porque estamos conjugando no solamente la medicina y la ciencia, como lo hemos visto un poco de manera más clara, sino que también la antropología, la psicología y lo que es un sistema personal de creencias. Por ejemplo, si hablamos de mi caso, que tengo una formación un poquito multidisciplinaria en relación a la antropología, la cultura y, por supuesto, la medicina, que además es con lo que me da de comer y realmente es lo que me gusta. Por ejemplo, hay áreas de América Latina, de Europa del Este, sociedades africanas con una marcada tradición espiritual, y sobre todo lo que son incluso las religiones monoteístas, donde el componente católico, judío, incluso la religión musulmana, tienen esta presencia de síntomas sumados a lo que son todas estas creencias tan profundas. Si le añadimos a esto
la posibilidad de una falta de acceso a la medicina y una falta de acceso a la cultura, pues tenemos abocado directamente el pensamiento mágico. Y lo que nosotros podemos ver como una enfermedad, estos lo van a identificar como posesión diabólica. Pero bueno, esto no, estamos hablando de determinadas sociedades más desfavorecidas, pero si nos remitimos al mundo europeo, al mundo maravilloso, globalizado, desarrollado, es decir, el hemisferio norte, por lo general, pues esto no está olvidado, ¿eh? Estamos hablando que en Madrid, para que veáis la importancia del pensamiento católico en nuestra sociedad, hasta hace relativamente poco había 8 exorcistas, uno por cada vicaría, según narraba el arzobispado. Es verdad que ahora creo que hay menos. Con lo cual, el que una sociedad renuncie a un esquema de creencias culturales profundas es complicadísimo, porque en definitiva es intrínseco a nuestra especie. Yo, Cristina, me vas a perdonar, para mí existen determinados trastornos, voy a decir trastornos del comportamiento del ser humano, que creo yo que no hay una forma científica para explicarlo de modo patológico, ¿eh? Sí, eso te lo iba a comentar. Es decir, es tan equivocado caer en que todo puede suceder debido a un pensamiento mágico, como tan equivocado pensar que todo se puede atribuir a la ciencia, porque a la ciencia ahora mismo le queda mucho. No podemos comparar el pensamiento científico de hoy día, siglo XXI, ya no con el del siglo XVIII, siglo XIX, sino con el del siglo pasado, y estamos hablando ya simplemente de décadas. Las cosas cambian, y por supuesto, más que por supuesto, y que quede claro, hay alteraciones del comportamiento que no se pueden explicar, diagnósticos que se quedan sin hacer y no somos capaces de atribuir una causa. Y en concreto, cuando se permite la actuación de referentes culturales, como pueda ser en determinadas sociedades un chamán, un terapeuta, un sanador, estos fenómenos, estos cambios mejoran. ¿Qué quiere decir que hay una enfermedad cultural? Claramente hay una enfermedad cultural. ¿Cuál es el origen? Yo ahora mismo no me puedo mojar, no te puedo decir. ¿Es un origen atribuible al pensamiento mágico? ¿Es un origen atribuible a un campo médico? Siempre que, por supuesto, el campo médico lo vayamos descartando, ¿vale? A todo esto se llega por descarte. Pues claro que no lo hay, por eso te digo. El saber si vamos a llegar a diagnosticar todo dentro de 10, de 20, 30 años, de un siglo, de 2 siglos, pues no lo sé, tampoco puedo te puedo decir nada. Y es verdad que es que muchas veces es que no encontramos nada. Tenemos psiquiatras como Richard Gallagher, que es un profesor asociado de psiquiatría del New York College, que piensan claramente que las posesiones, como hay un artículo que escribe en el New Oxford Review, creen en ellas, y creen en ellas incluso desde el punto de vista más ultracatólico. Y es que, es lo que te digo, es que hay casos que hoy día no se pueden explicar, por mucho que hablemos de anticuerpos, por mucho que hablemos de plasmaféresis, de rituximab, de cosas que nos suenan a todos extrañísimas. Y a veces contadas, hay que recurrir, como te decía, a la asistencia conjunta en nuestra cultura católica de un sacerdote con un psiquiatra, con una reunión de familiares, porque esto lleva muchos años de sufrimiento, muchos años de fracaso, de medicación, de terapias cognitivas, de terapias psiquiátricas, de terapias neurológicas y de medicación. Con lo cual, esto además es muy frecuente, que cuenten al psiquiatra a estos pacientes y hagan comentarios del tipo: usted va a pensar que yo estoy loco y usted no me va a creer y no entiendo qué me está pasando. Y entonces, cuando todo falla y te dan un diagnóstico tan negativo, ¿podemos considerar que está prohibido el que se recurra al mundo de la creencia? Pues es lo de siempre. Uno tiene que pensar qué es lo que quiere hacer o no con su vida y qué es lo mejor que puede hacer. Yo intento dar unas respuestas y, por supuesto, siempre unas respuestas dentro de lo que es mi pensamiento científico, pero yo hay respuestas que no tengo. Tampoco puedo prohibir a nadie que no recurra a otro tipo de actitudes o terapias culturales. Y experiencias cercanas que yo haya podido vivir, sí he vivido algunas. Sí que he vivido algún crío con algún tipo de tumor muy localizado, en tumor cerebral, en el área frontotemporal,
pues entre los 6 y los 8 años, tampoco voy a contar el caso, pero con unos cambios tan salvajes de personalidad y con una fuerza que aquello, por supuesto, no correspondía a su edad. Y además, niños que desarrollan una hipersexualidad, una hiperverborrea, son unos claros síntomas de desfrontalización que no tienes a qué atribuirlo. Y bueno, en literatura pues, hay muchos. Y hombre, ojo, que también tenemos el efecto contrario. También tenemos criaturas y adultos que se han sometido a cierto tipo de terapias por exorcismo que no venían al caso. Estas cosas hay que cogerlas siempre con mucho, mucho, mucho cuidado. Y englobarlas muchas veces, cuando ya descartamos que haya algo que se pueda tratar con la medicina, englobarlas dentro de lo que son los fenómenos y las manifestaciones culturales. ¿Esto puede hacer que yo crea o no crea en el diablo? O pues realmente, ¿qué te puedo decir? Yo tengo una herencia cultural, como la tienes tú, y como aunque haya mucha gente que la niegue, pertenecemos a una cultura occidental muy determinada y hay cosas que no se olvidan y pertenecen siempre a nuestro inconsciente más remoto. No quiere decir que uno sea creyente o no creyente, no va por ahí, sino que el concepto del mal, en Occidente, el concepto del mal existe. Ahora, yo atribuyo más que al diablo como el mal en sí. Para mí el mal es otro ente social con vida propia, que nos es a veces ajeno a nuestro pensamiento individual. De esta manera pues tenemos todas las catástrofes que tenemos, es decir, guerras, hambre, bla, o sea, un desastre de sociedad. Para mí eso es el mal, no que haya una alteración del comportamiento, no pensar en un diablo, etcétera. Pero como te digo, es un tema tremendamente complejo y que quiero volver a ser clara y rotunda. La ciencia no explica todo, explica mucho, pero no explica todo. Las enfermedades culturales y la tradición existe y lleva a un punto de conjunción donde tenemos que trabajar unidos, porque si no, hay choques tan grandes que al final sobre lo que repercuten es sobre la persona que está sufriendo. Yo voy a ser claro también como tú, voy a reafirmar lo que tú has dicho al principio de tu intervención. Aquí ni se está negando ni se está afirmando nada, por lo tanto, los que crean en un sentido, pues que lo sigan creyendo. Pero sí que pienso realmente que todo aquello que no es explicable mediante la ciencia tiene que tener las puertas abiertas para que tenga otra explicación distinta a lo que entendemos por la racionalidad común. Cristina, ¿qué te parece a ti? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver, el pensamiento alternativo existe y no se puede negar. ¿Y que hay veces incluso que ha ayudado al pensamiento científico? Probablemente. Aunque sea para tener un resultado positivo o un resultado negativo. Pero ahí está. Entonces, es lo que te digo, yo suelo tener un pensamiento bastante permisivo. A ver, un pensamiento siempre permisivo, siempre que no afecte, ya sabéis que soy pediatra, siempre que no afecte a la salud de un niño. Es decir, si está la salud o la vida de un niño por delante, yo voy a actuar como tengo que actuar, como me marca la ley, como me manda mi pensamiento, ¿ok? Lo único que ante una situación que yo no me explico, que me están proponiendo algo que no tiene evidencia, pero tiene unas creencias culturales y que yo pienso que al paciente no le va a dañar, al contrario, que va a permitir que el núcleo familiar se estabilice, que estén los padres con la criatura, pues ¿por qué no? Mira, y además te voy a dar un ejemplo mucho más sencillo, saliéndonos de las posesiones. Ahora mismo hay una cosa que está sensacional y es acercarse con las mascotas a los hospitales. Es fantástico el efecto que produce en una criatura que está enferma, que tiene un tratamiento oncológico, que es un enfermo crónico, que es una discapacidad intelectual, un retraso mental, y el hecho de que le lleven a su animalito o que le lleven a un animalito nuevo. También hay ONGs que se están dedicando un poco a la introducción del animal, que no es un animal que pertenece al niño. Bueno, pues el efecto beneficioso sobre la terapia que tiene sobre ese niño y cómo espera el niño la visita del animalito es maravilloso. Claro. ¿Hay evidencia científica? No, no hay evidencia científica. Hay evidencia y hay estudios de que sí, que puede ser beneficioso, que habrá hormonas que se secreten, que y bla, bla, bla. No es una aspirina, no es una plasmaféresis como hablábamos, es un animal. Y en esto
pues lo mismo. Lo que pasa es que es mucho más complicado hablar de otra serie de temas que afectan directamente lo que son nuestras creencias. Yo también estoy de acuerdo contigo que esas imágenes, o esa imagen que tenemos los que hemos sido operados en los hospitales de frío y de negatividad, esa imagen se debería de cambiar. No Totalmente, tiene, claro. hay que ir a una medicina humanizada. No, yo, vamos, 1000 veces de acuerdo estaré. Mira, leía ahora una crítica, es una tontería, leía en Twitter una crítica de una compañera pediatra en un hospital pequeñito de una zona más remota, más aislada en España, donde se estaban oponiendo otros médicos a que, por ejemplo, se hiciera en las cesáreas el piel con piel. Con los niños, el niño si sale bien, si cumple una serie de criterios, pues se puede colocar, se baja lo que es el campo estéril de la madre, se baja un poquito y se puede poner al bebé piel con la madre. Comprobadísimo que es beneficioso, o sea, más estudios no puede haber, y en Madrid y en Barcelona, Valencia, Sevilla, eso se lleva haciendo años. Bueno, pues están con la tontería de que si va a molestar, que si anestesia, que si tal, que si cual, que si pascual. Si está comprobado que provoca un beneficio, que el coste es mínimo, ¿qué cuesta? Y estamos humanizando. Entonces, que bueno, que sí, que hemos pasado de la posesión al parto, pasando por los animales en un hospital, pero da igual, si es lo mismo, es la humanización, es el no renunciar a nuestra cultura y el saber que la ciencia está ahí, que es fundamental, que yo me dedico a la ciencia, pero que a veces la ciencia todo no lo explica. El amor, el afecto, el apoyo y la cultura son fundamentales en nuestra sociedad. La ciencia no lo explica todo y ahí es donde nace, creo yo, una fuerza tan importante como es el misterio y lo que hay más allá. Cristina, muchísimas gracias. Otra cosa es, perdóname, Sí. otra cosa es que la ciencia luchará por explicar. Como tiene que ser, pues solo faltaría. Pero no nos quedaremos quietos. No, pero no, hombre, pero tenemos que conjugar muchas cosas. Lo suyo es que trate de explicarlo y racionalizarlo todo, porque como buen científico, buen médico, lo suyo es intentar encontrar la solución a una incógnita que no se sabe lo que es y por qué viene. O sea, cuando hay un problema, hay que buscar la base del problema. Pero no negar las creencias. Negar las creencias a veces es muy peligroso, como tú estás diciendo. Mientras no se puedan explicar ciertas cosas de una forma racional, como bien he dicho antes, creo yo, no se debe desmentir absolutamente nada. Cristina. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, como siempre, por todo. Nos escuchamos en una semana, dentro de 7 días. Muchas gracias a ti y un abrazo para todos. Hasta luego. Desde que apareció Internet en nuestras vidas, las interrelaciones entre personas cambiaron radicalmente de modo y forma. De pronto empezaron a emerger páginas virtuales de todo tipo de contactos humanos, páginas de quedadas y de citas a ciegas. Pero, ¿realmente sabemos con quién estamos hablando al otro lado del ordenador? La informática nos hace tan inconscientes hasta el punto de acudir a una cita sin saber quién o qué nos vamos a encontrar. Adrián Martínez, en su relato La cita, nos hará ver cómo la realidad supera muchas veces la ficción. Adrián Martínez, buenas noches, bienvenido, compañero. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estamos de esa salud que andabas delicado? Bueno, parece que saliendo de estos males que nos acechan. Hace mucho frío, hace bastante frío, estas fechas es lo que tiene. El verano tiene calor, pues el invierno pues vienen estas heladas que lo único que traen pues son resfriados, un moqueo incesante, fiebres, pero bueno, es lo que toca, pero ya por suerte saliendo poco a poco y recuperándome. Pues eso es lo importante, que te recuperes cuanto antes mejor. ¿Qué nos traes hoy, Adrián? Bueno, hoy os traigo un relato titulado La cita. Y es un relato que muchas personas, muchas chicas, muchos chicos se van a sentir identificados. ¿Por qué? Porque hoy día las citas por internet están a la orden del día, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántas parejas se conocen mediante la web? Parece que es un nuevo método, ¿no? En el cual se pierde esa vergüenza, ¿no? Ese corte que nos da en muchas ocasiones de acercarnos a una chica, de hablarle, de dar el primer paso. Y parece que enfrente de una pantalla, con el teclado, pues perdemos, ¿no? Esa vergüenza. Y nos soltamos un poco más. Pero esta cita tiene algo bastante especial, tiene un giro bastante importante que, si te parece, con este relato lo vamos a comprobar. Pues vamos a escucharlo y luego comentamos sobre el tema.
Bueno, después de tanto tiempo, al fin nos vamos a conocer. He soñado con este momento y al fin se hará realidad. Lo dicho, te esperaré en el parque a las 10. Muero por verte en persona. El chico le comentó que le gustaría llevarla a casa de unos amigos, donde como cada sábado se solían reunir para tomar unas copas y reír. A ella no le pareció muy buena idea, algo precipitado el hecho de aparecer en casa de unos desconocidos al fin y al cabo, pero finalmente accedió y aceptó su propuesta. La casa en cuestión se encontraba apartada en una zona de las afueras. Le sorprendió al llegar la magnitud de su tamaño. Se bajaron, llamaron a la puerta y un grupo de 8 amigos, entre chicos y chicas, le recibieron. Tras las presentaciones oportunas, accedieron al salón, donde se sentaron y tomaron varias copas. Nuestra protagonista se sentía cómoda. No era precisamente como tenía pensado acabar la noche, pero al fin y al cabo estaba junto a su chico, y eso la hacía estar feliz. Pasada la medianoche, comenzó a sentirse cansada y algo aturdida. Quizás por las copas, quizás por los nervios. Lo cierto es que ante el asombro y la aparente preocupación del grupo, cayó en un estado de sueño profundo. Todo ha salido a la perfección. Buen trabajo. Aquella frase sonó en boca de uno de los presentes. Todos los miembros del grupo, los 4 chicos y las 3 chicas, condujeron el cuerpo inmóvil de la joven al sótano de la casa. Todo estaba listo. Ya tenían lo que les faltaba para poder comenzar. Pasado un rato, comenzó a despertar. Con cierta dificultad observó a su alrededor un macabro escenario. Se encontraba tendida en el suelo, desnuda, con las extremidades amarradas en cuerdas. La oscuridad se rompía con la tenue luz de unas velas, las cuales eran portadas por un grupo de encapuchados con sotanas negras, repartidos de manera circular hacia ella. El silencio era absoluto, y al levantar la cabeza del suelo, vio que bajo su cuerpo había un pentáculo grabado con pintura blanca. Estaba inmovilizada y poco podía hacer.
El miedo le invadía y se preguntaba qué era eso que estaba viviendo. Uno de los jóvenes dio un paso al frente, descendió el suelo y comenzó a tocarla. El grupo miraba atentamente, siendo partícipe en tal macabro ritual. Comenzó a violarla, pero la joven solo se limitaba a resistirse con los pocos movimientos que podían permitirse. Estaba amordazada y, por lo tanto, gritar sería en vano. Cada uno de los miembros realizaron el mismo acto. Seguidamente, las chicas del grupo rodearon a la joven. Se desprendieron de sus prendas, mostrando sus cuerpos desnudos y agarrando con sus manos unos puñales con una inscripción grabada: la cruz invertida. Y todos a la vez comenzaron a realizar una extraña oración: In nomine Dei nostri Satanas, Luciferi excelsi. Un ritual satánico, una llamada al Señor de las Tinieblas, una ofrenda, un sacrificio, el de una chica normal y corriente, que acabó siendo acuchillada en el corazón, en una noche donde nada salió como esperaba, al menos para ella. ¿De verdad conoces a aquella persona con la cual vas a tener una cita? Si no es así, ten mucho cuidado. Nadie conoce a nadie y nada es lo que parece. Adrián, Sí, las citas a ciegas son... Hay que tener mucho cuidado con ellas y además si son a ciegas y son por internet, yo creo que hay que tener más cuidado todavía. hay que tener mucho cuidado, porque no sabemos realmente, como bien decíamos al final de este relato, con quién quedamos, ¿no? Ni quién es la persona que nos va a acompañar durante esa velada. Personas que no conocemos absolutamente de nada y que nos pueden llevar por caminos que desconocemos, ¿no? ¿Cuántos casos, por desgracia, conocemos de crímenes, de asesinatos de personas que se han conocido, o incluso parejas? Juan Carlos, no hace falta ni que sean una cita, ¿no? Personas que llevaban bastantes años juntos y no se terminan de conocer a las personas. Más en una cita, en la primera noche, que tú no sabes con quién te montas en el coche, con quién vas a pasar un rato, y es lo que tiene, ¿no? En muchas ocasiones, pues, esas personas nos pueden dar una sorpresa bastante increíble. Pero bueno, como bien hemos comprobado al final del relato, no se trataba más que de un ritual satánico, ¿no? Un ritual satánico que estas personas tenían preparado para esta pobre chica, cuyo final, pues, fue de lo más trágico, ¿no? ¿Y qué te parece si hablamos un poco sobre satanismo? Por eso te iba yo a decir, porque, bueno, no es exactamente lo mismo que el relato, pero hay muchísimos casos a lo largo de la historia y hoy en día también que se asemejan. Sí, hay muchos casos, pero si te parece, vamos a mencionar algunos de ellos. Pero a mí personalmente me llama mucho la atención lo que es la definición de satanismo, ¿no? Porque todo el mundo, cuando escucha la palabra satanismo, ¿con qué lo relaciona, Juan Carlos? Con crímenes, rituales, un pentáculo, unas extrañas letanías, un sacrificio humano o animal, sacrificio de sangre. En fin, todo eso es lo que nos viene a la mente, ¿no? Cuando decimos satanismo, ¿no? El mal en estado puro, que no sabemos en muchas ocasiones de qué se trata, ¿no? Porque dependiendo de a quién le preguntemos qué es el mal, seguramente el umbral de malignidad varíe de una persona a otra o de un colectivo a otro, ¿no? Pero claro, entendemos por satanismo la mayoría de las personas todo esto, ¿no? Que nosotros hemos estado mencionando. Pero claro, la religión, el cristianismo en este caso, pues nos cuenta que un Dios supremo, que lo creó todo, que a él le debemos alabanza, le debemos sumisión, pero que en cierto momento alguien se le reveló. Uno de sus ángeles, de los ángeles de su corte, pues se le reveló y fue expulsado, ¿no? Arrojado a la llama del infierno, el ángel caído, como se le conoce. A partir de entonces, pues esa representación del mal
pues recayó sobre este adversario de Dios, ¿no? Como es Satanás, Satán, por no seguir sus normas y mostrar otras ideas. Hasta aquí todos tenemos claro que la imagen del maligno es ese que se rebeló, ¿no? En un momento dado contra Dios. Un Dios, por cierto, que si ojeamos el Antiguo Testamento, pues no era nada benévolo. Tenía unos ideales bastante diabólicos, nunca mejor dicho, contra la figura de la mujer, ¿no? O la forma de castigar ciertos pecados que llaman poderosamente la atención. Entonces, no sabemos en muchas ocasiones quién era más maligno de los dos, ¿no? Si realmente el propio Dios o en este caso Satanás, ¿no? El ángel caído que se rebeló contra todo eso. Pero tenemos que tener en cuenta el satanismo en sí y de qué tipo de satanismo tenemos que hablar. Yo te voy a comentar algo que me llama bastante la atención, ¿no? De hecho, hablamos sobre un especial que hicimos en el lado oculto sobre satanismo. Hablamos del año 1966. Anton van der Lavey fue el fundador de la organización religiosa, la Iglesia de Satán. Se fundó precisamente en la noche de Walpurgis, un 1 de mayo de ese año, y este personaje muy característico, ¿verdad? Es conocido también como el Papa Negro. Pero, ¿qué es lo que entendemos, qué es lo que entiende la mayoría de las personas por la Iglesia de Satán, por el satanismo? Aquí voy a lanzar algunas características que a mí me llaman bastante la atención, ¿no? Porque, pese a lo que podamos creer, es todo lo contrario, ¿no? La Iglesia de Satán precisamente adopta la figura de Satán como un símbolo o un arquetipo de rebeldía, de ambición e individualismo. ¿Qué nos quiere decir esto? Una especie, Adrián, de Caín, ¿no? Sí, alguien que se rebela contra el ser supremo. Pero van mucho más allá. Esta iglesia, pues, aborrece toda forma de hipocresía y de conformismo. Ellos consideran que la felicidad que la persona puede alcanzar, pues no es a partir de la culpa ni la abstinencia, porque el mundo occidental, el mundo del cristianismo, tenemos la culpa, llevamos la culpa por bandera, la hacemos con el pecado original, y precisamente es todo lo que quiere contrariar este tipo de satanismo, ¿no? Sino que ellos quieren fomentar el desarrollo personal y defienden el egoísmo y la satisfacción de nuestros impulsos. Ellos rechazan la aceptación de la costumbre, de la tradición o la fuerza de una autoridad como criterios de verdad. Son datos bastante interesantes que si nos ponemos a pensar, yo creo, y es una opinión personal, de que son características muy importantes para el desarrollo como persona. O sea, Juan Carlos, si nos fijamos en la creencia del cristianismo a lo largo de los siglos, ha vivido sumida a unas órdenes, a unas doctrinas, a una fe muy férrea y bajo unos mandatos, ¿no? Pero ellos, los satanistas, Anton van der Lavey, precisamente, pues se consideran ateos. Ellos conciben la vida en el aquí y ahora, en el momento. Ellos no reverencian a ninguna divinidad, ni creen precisamente en la figura del maligno como un ser superior. De hecho, es que no creen en el diablo como algo físico, ¿sabes o no? Ellos no lo tienen como una forma de pensamiento. Es una filosofía de vida. Y ellos veneran la figura del maligno como un ser que se rebeló contra lo establecido, que iba en contra de todo lo que se le quería imponer al ser humano y todo lo que impedía el desarrollo personal, ¿no? de las personas. Ellos no aceptan verdades indiscutibles y no le temen a ese intercambio de opiniones, siempre que se realice dentro de un marco de respeto, ¿no? Pero bueno, ellos defienden también que en el satanismo existen 9 pecados, como son la estupidez, la pretensión, el solipsismo, el autoengaño, el conformismo, la falta de perseverancia, el olvido del pasado ortodoxo, el orgullo contraproducente y la falta de estética. Como vemos, el satanismo y no hemos mencionado nada de rituales, no hemos mencionado nada de sacrificios, sino ellos fomentan una vida de desarrollo personal bastante interesante, ¿no? Cosa que no nos dice el cristianismo convencional, en el cual nos quiere ver sumido dentro de una fe ciega, ¿no? Y de obediencia a un Dios y a unas leyes establecidas
para que no nos salgamos de la línea. Y en este caso ellos defienden eso, ¿no? A este ser superior que en cierto momento se rebeló contra toda esa imposición y modo de vida. Pero bueno, hasta aquí, digamos, lo que es la iglesia de Satán, el satanismo, pero claro, al fin y al cabo, este tipo de satanismo no es más que como una caricatura del cristianismo, ¿no? Es una forma de ofender, de humorizar a la propia creencia cristiana, ¿no? Pero bueno, llama bastante la atención que estas son las bases, ojo, pero ya otra cosa es en la interpretación, ¿no? La interpretación que muchas personas hacen del satanismo y se toman la ley por su mano, ¿no? Y las creencias, pues, por supuesto, se transponen a hechos como los que vamos a comentar, ¿no? Pues grupos que en nombre del maligno, bajo la creencia, por supuesto, de su existencia, pues realizan rituales en el que el mal es el protagonista. Algunos casos, por ejemplo, el caso de una mujer asesinada por sus hijos y su hermana en un ritual, ¿no? Hablamos de Teodora Quispe, de 74 años. Su cuerpo fue hallado sin intestinos ni ojos en su propia casa, ubicada en el distrito de Vinchos, Ayacucho, Perú. La causa de esta muerte pues fue por un traumatismo vertebral, eso es lo que dijo la autopsia. Aurelia Condori, su hija, pues fue la encargada de liderar ese macabro ritual en el que participaron Percy Condori y Marcelina Quispe, hijo y hermana de la víctima. Aurelia, la hija, pues aseguró que mató a su madre porque iba a dar a luz a un hijo del diablo. Esto lo hemos visto repetido en muchos casos, ¿verdad? Sobre todo aquí en España tenemos algunos casos bastante interesantes en los cuales las asesinadas o las protagonistas de estos exorcismos decían estar preñadas de Satanás, ¿no? Como el crimen del Albaicín, por ejemplo. Este caso, bueno, todo terminó con el crimen de esta mujer y la hija, al parecer, se había culminado ese ritual, Juan Carlos, bañándose en la sangre de la víctima, ¿no? Algo bastante espeluznante. Pero si hay un caso, y así ya para finalizar, que me pone los vellos de punta, y es de llevar el satanismo a un nivel extremo, es el conocido como el caso Ruda, ¿no? Los vampiros alemanes. Leo textualmente parte de la declaración que hicieron. Estábamos sentados en el sofá y de pronto Daniel se puso de pie. Golpeó con el martillo a Frank. Mi cuchillo brillaba y escuché una voz que decía, apuñálale en el corazón. Entonces se lo clavé. Vi la luz a su alrededor. Era su alma, que había salido del cuerpo. En ese momento recitamos una letanía satánica. Este es el testimonio de Manuela Ruda, de tan solo 23 años, durante el juicio que se llevó a cabo en el año 2001, que la juzgaba junto a su marido Daniel por el asesinato de un amigo de la pareja, Frank Hacker, una pareja alemana. Ellos invitaron a este pobre chico a su apartamento de la localidad de Witten, concretamente en el oeste de Alemania, y allí en un momento estaban los tres sentados en el sofá. David se levanta y a la retaguardia asestó un fuerte golpe de martillo a la cabeza de Frank, de su invitado. Seguidamente ella le asestó 66 puñaladas, ¿no? Siempre el número 66 es muy repetitivo, ¿no? Dentro del mundo del satanismo, le asestó 66 puñaladas al cadáver y le grabaron en el pecho un pentáculo satánico, ¿no? Hablar del pentáculo no hemos mencionado nada, ¿no? Pero es también algo muy utilizado, ¿no? Dentro del mundo del satanismo, que dentro del significado del pentáculo no es más que la representación, Juan Carlos, de los cuatro elementos y también de la casa, ¿no? O el espíritu éter, que es la dominación del espíritu sobre la materia, ¿no? No tiene otro significado. Bueno, tras beber la sangre de la víctima, Manuel y David practicaron sexo dentro de un ataúd, el mismo que ella precisamente solía utilizar para dormir ciertas horas del día, ¿no? Aquí, bueno, podemos ver una persona totalmente desequilibrada, ¿no? Podríamos decir, porque, bueno, tú puedes llevar tus creencias hasta donde tú quieras, pero ya cuando hay un crimen por medio, cuando se trata de quitar la vida a alguien, la cosa cambia, ¿no? La madre de la chica, pues, alertó a la policía tras una carta que su hija le envió los días anteriores, la cual decía, no soy de este mundo, debo librar mi alma de la carne mortal.
3 días después del crimen, pues la policía encontró ese terrible escenario, ¿no? El cuerpo sin vida de Frank Hacker, joven, las paredes manchadas de sangre y además todo un arsenal de reproducciones de cráneos humanos, machetes, cuchillos, colgando de las paredes y objetos de culto satánico. O sea, como vemos, son las dos caras del satanismo, que como tú bien decías, ¿no? Sí, esa es la base, pero no todo es como lo pintan, seguramente. Pero claro, hoy día, Juan Carlos, ¿qué es lo que nos pinta la religión, el cristianismo? Amamos unos a los otros, ¿no? Pero a lo largo de la historia, si tenemos que contemplar el Antiguo con el Nuevo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios muy vengativo y que precisamente no tenía nada de benevolencia, como hemos dicho en la primera parte de la entrevista. Y aquí podemos sacar conclusiones y podemos hacer pensar, ¿no? Sobre todo a todos los amigos que nos están escuchando. Adrián, ha sido un placer como siempre tenerte en nuestro programa. Un fuerte abrazo y en una semana, en 7 días, esperamos ese relato. Muchas gracias, compañero. Un saludo a ti y a toda la audiencia. Hasta luego. La evidencia es un alto grado de intuición. Se podría definir la evidencia como la capacidad psíquica que incluye un alto grado de dominio, control y comprensión de las visiones o mensajes que se reciben. Evidentemente, en la evidencia estas visiones o mensajes son mentales y es por esta razón que muchos las denominan como alucinaciones. Para la gran mayoría de las personas, la evidencia puede ser una condición psiquiátrica, una brujería o un engaño. No obstante, la evidencia es supuestamente una capacidad utilizada durante todos los tiempos y en todas las sociedades y culturas del mundo. Verónica Cano Alarcón hoy nos hablará de las evidencias o las alucinaciones. Verónica Cano, buenas noches, bienvenida, compañera. Muy buenas noches, Juan Carlos. ¿Evidencia o alucinaciones? Así es, además es un tema muy controvertido. Imagínate dónde está la línea de división entre una cosa y otra. Por eso, si te parece, vamos primero a discernir, ¿no? Vamos a explicar qué es una alucinación, así claramente. Venga, pues de una forma así clara y que podamos entender todos, digamos que una alucinación es una percepción propia de una persona. Una persona escucha, ve o siente cosas, pero que están dentro de su mente. Por eso no he dicho que cree escuchar, ver o sentir, no, es que es así. Están dentro de su mente y las vive como que son reales. Que digamos que son sensaciones que siente a través de todos los órganos de su cuerpo y que están ahí, que permanecen con él. No es que cree sentirlo, no, es que lo siente así. Vamos a ver. Yo, por ejemplo, conozco varios videntes, y bueno, esta gente que tiene cierta capacidad para intuir o adivinar o acertar lo que va a pasar, no se equivocan. O se equivocan muy poco. ¿Estos son alucinaciones o es evidencia pura y dura? Pues es que, a ver, eso ahí ya hay algo que nos llama la atención, ¿vale? Porque tenemos que pensar una cosa, y es algo que, a pesar de que la ciencia es ciencia, la percepción extrasensorial, que sería lo que es exactamente de lo que estamos hablando, la tenemos todos los seres humanos, ¿vale? Todos los seres humanos somos personas intuitivas. Al igual que la ciencia se basa en la experiencia, también se basa en la intuición. Entonces, digamos que todos tenemos una ligera, mayor o menor, facultad para percibir ciertas cosas y que, bueno, podemos desarrollar de una u otra forma desde el nacimiento hasta el desarrollo de la vida adulta. Uh-huh. Esto quizás sería lo que podríamos entender como el concepto de evidencia en sí mismo, ¿no? Y que, bueno, según el ambiente en el que nos desarrollemos, esas cosas se pueden ver proliferadas o por el contrario, ¿no? Pero es claro que existe esa posibilidad, no la vamos a negar porque... Sí, luego hay, Verónica, luego hay otro tipo de evidencia que es a través de por ejemplo, la cartomancia o la bola de cristal, pero es otro tipo de evidencia, ya no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de las alucinaciones. Ya no estamos hablando de esa percepción extrasensorial, ya estamos hablando de eso, ya sería como utilizar objetos, ¿no? Igual que yo puedo utilizar unas determinadas teorías para saber, según la caligrafía, si una persona es de una forma u otra, pues quizá más o menos sería eso, ¿vale?
Pero esto es distinto, ¿no? Es una percepción que está fuera del cuerpo y que en cierto modo, pues podemos todos desarrollar o no, todas las personas somos intuitivas y a veces pues somos capaces de llegar a esas intuiciones por nuestro propio pasado, por nuestra sabiduría, por nuestra experiencia vital y somos capaces de aplicarlo, ¿no? Y de ir desarrollando esas intuiciones para convertirnos en, parece que suena a evidencia, ¿no? Y quizá estamos hablando de evidencia. Pero estamos hablando exactamente de eso, de que claro que es posible y que todas las personas desarrollamos esa posibilidad. Y luego vamos a tratar de, por ejemplo, ¿no? Hay una enfermedad que a mucha gente le afecta, bueno, a mucha gente, no sé cuánta es la cantidad exacta, que le afecta, que se llama sinestesia, ¿no? Que la sinestesia, por ejemplo, oyes un sonido y ves un color o cosas de estas. Y esta gente también, yo he visto videntes, supuestos videntes de aura, que lo que tenían era esta enfermedad. Sí, además, de hecho, hay un pintor que lo tenía y es muy llamativo. Y esto es real, ¿vale? Esto es un fallo en las percepciones cerebrales, hay un fallo en la conexión y lo que parece que se escucha en realidad se está viendo y te quedas como diciendo, ¿esto es posible? Sí, es posible. Era Kandinsky, si no me equivoco. Sí. Y bueno, no sé si te vienen a la cabeza ahora sus obras, pero son muy representativas y en realidad hay un fallo de los neurotransmisores y lo que parece que se oye se ve y lo que parece que se ve se oye. Ahí has dicho varios tipos de alucinaciones, unas que son las visuales, que las entendemos básicamente todos, Sí. Otras que son las auditivas, que también las entendemos todos y no vamos a profundizar, pero sí me gustaría que profundizar un poco en las del gusto y el olfato. ¿Qué tipo de visiones son estas? Pues esto es muy curioso, ¿vale? Porque la mayor parte de las ocasiones, y esto conviene apuntarlo, están relacionadas con el consumo de sustancias. Parece una tontería, pero es así. Cuando hay un consumo de drogas, ciertos trastornos neurológicos pues se ven un poquito ensalzados hasta tal punto de que una persona puede creer, que no es creer, porque en realidad es así, lo huele y tiene el gusto y el sabor en su boca de sabores que no es así o de olores que no es así, ¿no? Es como que me están envenenando, por ejemplo. Parece una tontería, pero también es cierto. Sí, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en este caso que estás diciendo de cuando estás saboreando algo? ¿Qué ocurre en el cerebro de esa persona que automáticamente confunde las cosas? Pues a veces ocurre que hay un tumor también, ¿eh? Y eso deberíamos tenerlo en cuenta. Hay un tumor ahí a lo mejor en el lóbulo temporal y esto pues provoca que se detecten sabores que a lo mejor no has probado en la vida, que ni tan siquiera conocías, que no sabías que existía, y los olores igual. Los sentidos del gusto y el olfato pues, están muy relacionados y esto sucede, y a veces también es curioso porque en ciertos delirios, ¿no?, de esquizofrenia paranoide, al igual que hablamos en el programa anterior, pues la persona se siente envenenada, no siente que la han envenenado, a pesar de que no es así, y nota en su boca el sabor de ese veneno al que puede ponerle un nombre o no, y a lo mejor no sabe ni lo que es, pero esto sucede así. Y estos son estas alucinaciones. ¿Qué son las alucinaciones ápticas? Pues estas son las que están relacionadas con lo que sería el sentido del tacto, ¿no? Hay sensaciones que podríamos percibir, temperatura, ¿no?, texturas, o incluso otras que ya cruzan otro estadio, dolor u hormigueo en ciertas partes del cuerpo, ¿no? Como si te estuvieran haciendo algo que no te lo están haciendo, como si alguien te toca y no te está tocando. Pues es lo mismo. Digamos que mientras las otras estaban relacionadas con los sentidos del gusto y del olfato, esta está relacionada con el sentido del tacto. Pero esto entra dentro también de la paranoia, ¿no? Correcto, sí, en realidad sí. Digamos que una alucinación podría ser considerada perfectamente una paranoia, ¿vale? Un delirio. También podría ser sinestesia. Probablemente. Que si Probablemente tú tocas algo y sientes otra cosa. Sí, lo que pasa es que la sinestesia única y exclusivamente yo creo que está relacionada, si no me equivoco, con los sonidos y los colores. Algo así, ahí sí. Sí, confundir exactamente esos dos conceptos. ¿Cómo podemos, no sé, tú bajo tu punto de vista de experta, cómo podemos detectar
que una vidente no es vidente y si es una persona que está alucinando? A ver, para empezar, el tema de las alucinaciones es propio de una enfermedad mental. Está claro que la mayor parte de los casos, además del consumo de sustancias, que serían lo que son las alucinaciones temporales, ¿no? Sujetas a un determinado contexto, en un determinado caso, pero sí que, bueno, pues si estamos ante una persona con esquizofrenia paranoide, por ejemplo, pues estaríamos hablando de una persona que evidentemente son alucinaciones que a lo mejor tampoco carecen de sentido, ¿no? Cuando mira, somos seres sociales y nos encanta que nos hablen de nuestro futuro. Si la persona que nos está hablando del futuro en algún momento dice una cosa que a nosotros no nos cuadra o que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos preguntando, no nos va a enganchar, por tanto vamos a pensar que está alucinando. Pero si esa persona tiene una coherencia, o al menos esa coherencia se la damos nosotros con lo que queremos oír, estaremos creyendo que es una evidencia, que es un grado de intuición y no es una alucinación en sí misma. Porque hay verdaderas hipótesis cuando una persona alucina que son, bueno, locuras, ¿no? Son cosas increíbles, ¿no? Que podrían superar cualquier realidad. Hay paranoias del tipo de que me está persiguiendo el Estado, ¿no? Alguna vez lo habréis escuchado de alguien en las noticias, es que tenía la paranoia de que el Estado quería insertarle un microchip. Son cosas que son como fuera de nuestro alcance, ¿no? Eso evidentemente es una alucinación exagerada, pero es real y a mucha gente le pasa, ¿no? Eso es un delirio persecutorio, que no es lo mismo que la... Has mencionado, que me ha llamado mucho la atención, las alucinaciones temporales u ocasionales, es decir, te pueden pasar en un determinado momento, en una determinada situación y no volverte a pasar hasta que ese momento o esa situación sea similar, correcto, ¿no? Se repite. Correcto. Por ejemplo, a veces puede pasar, que no siempre, que ante sucesos traumáticos, nuestro cerebro, para adaptarse, cree determinadas imágenes para hacernos ver que ese momento tiene que pasar. Eso sucede ante, no sé, pongamos ante el fallecimiento de alguien muy querido, ¿no? Y hay quien considera haberle visto en sueños o estando despierto, ¿no? Por ejemplo, nuestro cerebro es muy listo. Es capaz de hacernos ver y asimilar imágenes para crearnos más bienestar, para dejarnos tranquilos. De ahí que eso a lo mejor, bueno, pues se circunscriba a ese momento concreto, como cuando alguien toma drogas y ve animales, por ejemplo. Pues si no tomas drogas, pues no los verás, pues algo así. Has mencionado los sueños. ¿Puede haber alucinaciones en los sueños? Sí, probablemente sí. De hecho, lo que pasa es que eso está muy relacionado con nuestro subconsciente y con lo que hacemos durante el día. Nuestro cerebro entra en stand-by, pero no del todo. Sí. Y es capaz de hacernos reproducir cosas. ¿Qué se produce, Verónica? Porque ya hemos mencionado que con sustancias alternativas, adictivas, pues evidentemente puedes llegar a tener ocasiones de alucinaciones. Pero en una persona normal, ante una situación, como hemos mencionado, ocasional, ¿qué le sucede en el cerebro? ¿Qué trastorno tiene el cerebro para que esa persona empiece a alucinar? Es que no necesariamente hay un trastorno, aunque el estrés postraumático sí que podría ser considerado un trastorno puntual, que en un momento dado a una persona le sucede, ¿no? Es lo que te comento, un fallecimiento repentino de alguien, de alguna enfermedad desconocida para esa persona. Son sucesos que en un momento dado te marcan, rupturas matrimoniales inesperadas, fallecimiento de un hijo. Te estoy poniendo en situaciones extremas, ¿no? Que a las personas nos afectan de tal forma que nuestro cerebro es capaz de reconstruir situaciones que puedan resultarnos positivas o reconfortantes para hacernos sentir bien en ese momento, ¿no? Formaría parte incluso del proceso de duelo, ¿no? Sabes que en las primeras fases hay una negación. Evidentemente, pues nos negamos que ese suceso se ha producido de ese modo. Es imposible, eso a mí no me ha pasado. De tal forma que si yo he hablado con mi hijo esta mañana, o si esto no es posible, si mi familiar estaba bien y ha fallecido, no es posible. El estrés postraumático hace estragos en nuestra mente.
Siguiendo hablando de estas alucinaciones ocasionales o temporales, como has definido tú, ¿no pudiera también ser una cosa que se me ha ocurrido ahora de repente? ¿No pudieran ser también producto de alguna especie de trauma del pasado que no se haya superado? Probablemente. Ten en cuenta que es lo que te digo, además, nuestro cerebro además es tan sumamente inteligente que es capaz de hacernos crear lagunas ante sucesos traumáticos, de los que tú me mencionas, y hacernos olvidarlos durante un tiempo, hasta que a lo mejor algún día aparece algo que nos recuerde y vuelve a abrir la caja de Pandora. Y eso también es posible. Tú ten en cuenta que esas alucinaciones en sí mismas no son otra cosa que una forma de leer la realidad de manera errónea. En nuestro cerebro está leyendo lo que le entra de una forma que no es la adecuada. Y en un momento dado te entra una información y tus sentidos la interpretan pues como mejor pueden en ese momento, debido a las circunstancias. Nuestro cerebro, Vero, es nuestro gran mentiroso, ¿no? Todas estas circunstancias traumáticas del pasado las esconde, las guarda, y no sé si por algún tipo de motivo, en determinadas ocasiones es cuando la saca y es cuando nos entra la alucinación o la paranoia, ¿no? Sí, y el pánico. El pánico. El pánico también está muy relacionado con todo esto, porque a veces las alucinaciones no son solo de oigo voces que me dicen que mate a alguien, ¿no? Son conceptos que van mucho más allá y que a veces nos hacen recordar cosas que no queremos. Cuando gente que se llama vidente a sí misma, que no descarto que lo sean ni lo estoy negando, pero a sí misma se llaman videntes. Yo he conocido a algunos de ellos que es que vas con ellos por ahí y parece que están viendo, no sé si muertos, pero sí seres que no son físicos por todos los lados. Es que es muy difícil de creer que por un lado, si son alucinaciones, es muy complejo de creer que sean alucinaciones, pero yo creo que es mucho más complejo de creer que sea evidencia pura y dura. De hecho, es más probable que podamos creer que es una evidencia pura y dura que sea una alucinación. Pero ¿sabes qué ocurre a veces con el tema de la evidencia? Que se convierte como en algo exacerbado. Como que es todo exagerado, todo lo que hay a su alrededor forma parte de otra vida, de otra cosa. ¿Alguna vez habréis asistido a espectáculos de ese tipo? No digo que no, algunos los habrán más reales que otros. Yo soy muy de ciencia, ya lo sabéis, que no me dedico a la investigación parapsicológica más que nada porque creo que no tengo ni conocimiento ni medio. Que yo no tengo herramientas, no tengo instrumentos, pero sí es cierto que a veces, bueno, pues asistimos a escenarios complejos. Y hay cosas que la ciencia todavía hoy en día no pueden explicar. Pero nos remitimos al pasado, cuando la semana pasada, por ejemplo, que estábamos hablando de la esquizofrenia y los exorcismos que se hacían a gente que tenía este tipo de enfermedad, luego se ha demostrado posteriormente y gracias a la ciencia que era una enfermedad y no era una posesión, que es lo que hablábamos el otro día. También puede pasar aquí que de momento no sabemos explicar por qué se producen ciertas alucinaciones porque no tenemos el conocimiento básico, básico o suficiente para entender lo que está ocurriendo dentro de nuestro cerebro. Claro, y mucho menos para entender lo que puede ocurrir en el cerebro de otra persona. Bueno, sí que hay pruebas que nos devuelven imágenes del cerebro, ¿no? Encefalogramas y cosas así, que es una maravilla de la ciencia que antes no teníamos, pero de ahí a que nuestra interpretación sea 100% fehaciente, bueno, pues eso no tenemos la verdad absoluta, yo no la tengo. Y quien la tenga que tire la piedra. Por eso. Podemos hablar, pero no podemos concluir ni certificar. Ojalá pudiéramos, de verdad, ojalá. No nos conocemos a nosotros mismos como para intentar explicar cómo son los demás. Verónica, muchísimas gracias como siempre por todo. Ha sido un placer que vuelvas a estar en este programa. Un fuerte abrazo y en 7 días, dentro de una semana, nos volvemos a escuchar. Muchísimas gracias a ti y espero que os resulte de interés todos los temas de los que hablamos. Seguro que sí. Hasta luego. Venga, hasta luego, buenas noches. Llegado al final del programa, solo me queda que daros las gracias a todos por vuestro tiempo, vuestra atención y vuestra compañía. En una semana, dentro de 7 días, volveremos con el Universo Secreto. Hasta entonces,